El comandante Craig Yautala se inclinó hacia adelante en su silla de mando, entrecerrando los ojos al ver la pantalla holográfica acercarse al pequeño planeta azul. Su piel curtida se tensó alrededor de la mandíbula al soltar lo que parecía una risa entre su especie. Un silbido y un chasquido que hizo estremecer a sus oficiales subalternos. Así que esta es la famosa Tierra. ¿Esta insignificante bola de agua es lo que preocupa tanto al Alto Consejo? Por favor, qué pérdida de tiempo para mi grupo de batalla, dijo Craig, pasándose una mano de 6 dedos por la cabeza enmascarada. El teniente Vex Morta se acercó con cautela. Comandante, los escaneos preliminares muestran que sus sistemas de defensa son primitivos. Sus armas más avanzadas se basan en propulsores químicos y peces nucleares. Su presencia espacial es mínima. Unos cientos de satélites, una pequeña estación orbital y quizás 2 docenas de naves interplanetarias. ¡Qué terrorífico!, respondió Krags con la voz llena de sarcasmo. Estoy temblando de miedo. Los poderosos humanos podrían lanzarnos piedras a continuación. La tripulación del puente estalló en carcajadas, una cacofonía de chasquidos, silbidos y sonidos guturales. Señor, continuó Vex cuando el ruido se apagó. El Pacto Galáctico nos exige emitir una advertencia formal antes de cualquier acción militar. ¿Debería preparar el ultimátum habitual? Krex hizo un gesto con la mano con desdén. Sí, denles el discurso de siempre. Su planeta alberga recursos vitales para el Imperio Sarn. Sométense a nuestra autoridad o enfrenten la aniquilación. Bla, bla, bla. Probablemente se ensuciarán y se rendirán inmediatamente como lo hizo la colonia de Próxima. De hecho, el comandante interrumpió a la oficial estratégica Pelorno desde su puesto. Los humanos de la Tierra tienen una historia bastante inusual. Parecen ser extraordinariamente testarudos cuando se sienten amenazados. Nuestro análisis cultural sugiere que podrían no responder como se esperaba. Krex giró su silla hacia ella. De una forma inusual. Sus registros históricos muestran que nunca se unieron como especie hasta hace muy poco. Durante miles de años, lucharon principalmente contra sí mismos. Guerras interminables por territorio, recursos, creencias, incluso pequeñas diferencias culturales. Es fascinante. De verdad, me suena a una especie primitiva típica, murmuró Craig. ¿A qué te refieres, Dorno? La piel le se sonrojó de un morado más intenso, señal de entusiasmo entre los de su especie. Mi punto, comandante, es que sus conflictos internos han engendrado una especie que no entiende el concepto de rendición. Primer contacto de la Tierra con Krex. Al enfrentarse a una fuerza superior, han optado repetidamente por la resistencia, incluso cuando la lógica dicta que la capitulación sería la opción óptima. Krax puso los 4 ojos en blanco simultáneamente. Qué encantadoramente suicidas de su parte. Bueno, si quieren ser aniquilados en lugar de esclavizados, con gusto los complaceré. Envíe el ultimátum, Teniente Vex. Deles el plazo de respuesta estándar de 24 horas, aunque dudo que lo necesiten. Se rendirán inmediatamente o intentarán algo. Estúpidamente heroico. Transmisión enviada. Comandante, confirmó Vex momentos después. Excelente. Ahora esperamos. Pel, ¿cuál es su evaluación de la resistencia potencial? La oficial estratégica consultó su bloc de datos. Sus fuerzas militares globales son considerables para un solo planeta, pero completamente inadecuadas contra nuestra tecnología. Poseen aproximadamente 50.000 aeronaves, pero menos de 100 capaces de alcanzar la órbita baja. Sus naves navales están restringidas a sus océanos. Sus armas más poderosas podrían dañar una de nuestras naves más pequeñas, pero no representa ninguna amenaza para este portaaviones de mando. Así que, básicamente, nada, concluyó Krex con otra risa jadeante. Hay una curiosidad, añadió Sir Pel. Nuestros escáneres de largo alcance detectan actividad inusual en su luna. Algún tipo de instalación que no estaba allí durante nuestra última exploración hace 50 años. Probablemente un puesto de investigación. Nada preocupante. Vigílelo si quiere, pero me interesa más su respuesta a nuestro ultimátum. Le apuesto 10 créditos de raciones a que se rinden en 6 horas. No apuesto, comandante, respondió Vex con un clic nervioso. Las probabilidades están claramente a su favor. Y las horas pasaban. La tripulación del puente mantenía los protocolos de monitoreo estándar, ocasionalmente enfocando los principales centros de población o instalaciones militares de la Tierra. Algunos apostaron sobre que el líder humano entregaría el mensaje de rendición,
o si se produciría alguna resistencia temeraria antes de la inevitable capitulación. 5 horas después de enviar el ultimátum, el teniente Vex se enderezó repentinamente en su consola. «Comandante, estamos recibiendo una respuesta de la Tierra». Trex, que había estado dormitando ligeramente, se incorporó de golpe. Ya era hora. Pónganlo en la pantalla principal. Veamos qué humano tendrá el honor de entregarme su planeta. La pantalla holográfica parpadeó y luego se transformó en la imagen de una mujer humana. Vestía un sencillo uniforme oscuro con mínima ornamentación, un atuendo práctico que sorprendió a Krex, quien esperaba algo más ostentoso de una líder de su especie. «Soy la almirante Jenne Parker de la Fuerza de Defensa de la Tierra», declaró la humana de respuesta al ultimátum con voz tranquila y mesurada. «Hemos recibido su ultimátum y usted, sabiamente, decide aceptar nuestras generosas condiciones», instó Krex, mientras preparaba mentalmente su informe de victoria para el Alto Consejo. La expresión de la humana no cambió. «No». Todavía, Krex parpadeó con los 4 ojos a la vez, en señal de confusión. «Quizás su matriz de traducción esté defectuosa. Entiende que podemos destruir sus principales ciudades en minutos, que su ejército no tiene una defensa efectiva contra nuestras armas». «Entendemos perfectamente de lo que es capaz», respondió la almirante Parker. «Sin embargo, debemos rechazar su oferta. La Tierra no se rendirá». La risa resonó de nuevo en el puente, pero Craig la silenció con un gesto brusco. «Almirante Parker, admiro la valentía de su especie, por equivocada que sea, pero seguramente reconoces la inutilidad de la resistencia. Hemos estudiado tus capacidades extensamente. No tienes armas que puedan dañar nuestra flota, ni defensas que puedan detener nuestro bombardeo». Por primera vez, los labios del humano se curvaron ligeramente hacia arriba. «¿Has estudiado nuestras armas?» «Todas». «¿Estás seguro de eso?» Algo en su tono hizo que las escamas de la nuca de Krex se endurecieran. «¿Qué estás insinuando?» «Nada en absoluto, comandante». Hizo una pausa. Krex se enojó con el tercer grupo de batalla Sarn al mando de portaaviones, acompañado de 6 naves de clase destructora. Un escalofrío recorrió a Krex. No deberían haber sabido su nombre ni la composición de su flota. Se suponía que la tecnología de escaneo de la Tierra no era tan avanzada. «Nos has estado observando», afirmó rotundamente. «Al igual que nos has estado observando», confirmó Parker. «Aunque quizás hemos estado prestando más atención». Krex se inclinó hacia adelante, intrigada. «Han tenido 50 años desde nuestra última exploración para prepararse. Almirante, 50 años no son nada. Mi especie ya había colonizado 3 sistemas estelares cuando la suya aún estaba averiguando cómo controlar el fuego». Parker asintió cortésmente. «Una ventaja impresionante. Sin embargo, aquí estamos». «Sí, aquí estamos», asintió Krags, «con mi grupo de batalla posicionado para destruir su civilización. ¿Y usted con qué exactamente?» «Una cara valiente y algunas ingeniosas técnicas de espionaje». «Me temo que eso no será suficiente, almirante Parker». «Tal vez no», admitió. «Pero preferimos hablar en el lenguaje universal de poder, acciones sobre palabras, como decimos». «Estoy totalmente de acuerdo», dijo Craig, indicando a Vex que cortara la transmisión. «Oficial estratégico de la revelación de la flota oculta de la Tierra. Comenzar a atacar sus instalaciones militares y centros gubernamentales más grandes. Les mostraremos exactamente el idioma que hablamos». El señor llamó al operador de sensor, con pánico evidente en su voz. Se detectó un pico de energía masivo proveniente de la luna de la Tierra. ¿Qué? Craig se giró rápidamente y lo puso en pantalla. La pantalla cambió para mostrar la luna estéril de la Tierra. Mientras observaban, una sección de la superficie lunar pareció brillar y luego desaparecer. Su paisaje gris y lleno de cráteres había sido momentos antes. Una enorme abertura se abría fácilmente de 100 kilómetros de ancho. «¿Qué demonios es eso?», susurró Vex. Obtuvieron la respuesta segundos después cuando los objetos comenzaron a salir de la abertura lunar. Naves, cientos de ellas, luego miles. Naves elegantes y de aspecto letal de varios tamaños, desde pequeños cazas hasta enormes portaaviones que empequeñecían la nave insignia de Krex. «Imposible», gritó Krex, poniéndose de pie de un salto. «¿De dónde sacaron esas naves? ¿Cómo las construyeron sin que lo supiéramos?» «Señor», la voz de Pel era apenas audible. «Estoy contando más de 12.000 naves. Y no son de diseño terrestre, al menos no del todo».
Detecto firmas tecnológicas de al menos una docena de civilizaciones diferentes, incluyendo algunas de la nuestra. El sistema de comunicaciones sonó y el rostro del almirante Parker reapareció sin que nadie se lo pidiera. Comandante Krex, dijo amablemente, creo que es hora de presentarnos. Ya conoce a la Fuerza de Defensa de la Tierra. Ahora, permítame presentarla a la Flota de Liberación de la Tierra. Tras ella, Krex vio un centro de mando mucho más avanzado de lo que los humanos deberían poseer, atendido no solo por humanos, sino por varias especies alienígenas que reconoció, incluyendo dos que supuestamente eran enemigas acérrimas. Verá, continuó la comandante Parker, cuando su imperio comenzó su expansión hace 30 años, no todos aprobaron sus métodos. Algunos huyeron, algunos lucharon y perdieron, y algunos regresaron. Imposible, repitió Krex, aunque la evidencia ante sus ojos lo contradecía. Ninguna especie se aliaría con los primitivos contra los Zarn. Y sin embargo, aquí estamos, dijo Parker, haciéndose eco de sus palabras anteriores. Hemos pasado décadas aprendiendo de nuestros nuevos amigos, construyendo, planeando y preparándonos para el día en que finalmente noten nuestra insignificante bola de agua y vengan a visitarnos. Krex luchó por recuperar la compostura. 7 naves contra 12.000 son pocas probabilidades, almirante, pero mi portaaviones solo podría destruir sus principales ciudades antes de que su flota pueda alcanzarnos. Podrían intentarlo, coincidió Parker. Aunque debo mencionar que mientras charlábamos, 5.000 de nuestras naves se han posicionado alrededor de su grupo de batalla. Las otras 7.000 están neutralizando las plataformas de defensa automatizadas que tienen dispersas por todo nuestro sistema solar. Muy meticuloso de su parte colocar esos. Por cierto, casi nos perdemos algunos. El operador de sensor lo confirmó con un gesto de terror hacia Krax. Además, Parker continuó, nos hemos tomado la libertad de introducir un virus bastante desagradable en sus sistemas de ataque. Sus armas están actualmente bloqueadas en modo seguro. Una precaución, ¿entiendes? Craig se desplomó en su silla de mando. ¿Qué quieres ahora mismo para? ¿Que te vayas? Toma a tu grupo de batalla y regresa al espacio de Zarn. Dile a tu alto consejo que la Tierra no está disponible para conquista, colonización o extracción de recursos. De hecho, infórmales que las fronteras del espacio humano ahora se extienden hasta la nebulosa Cabeza de Caballo. Estableceremos límites formales en las próximas semanas. El Alto Consejo nunca aceptará esto, dijo Craig, aunque había poca convicción en su voz. La expresión de Hooker se endureció por primera vez. Lo harán, comandante, porque la alternativa es aprender de primera mano porque, incluso entre nosotros, los humanos siempre han sido la reunión del Alto Consejo de Zarn. Enemigo más aterrador. Hemos pasado milenios perfeccionando el arte de la guerra contra oponentes que piensan exactamente como nosotros. Imagina lo que podemos hacer contra aquellos que no. La transmisión corte. Abandonó el puente en un silencio atónito. ¿Sus órdenes, comandante?, preguntó finalmente Vex. Krex contempló la enorme flota que rodeaba sus naves. 12.000 naves, que no deberían existir, tripuladas por humanos, y la misma especie que los Zarn habían expulsado de sus hogares. Pon rumbo a Zarn. Prime, dijo en voz baja. Máxima velocidad. Mientras su grupo de batalla se retiraba del espacio terrestre, Krex no pudo evitar preguntarse qué otros secretos podrían estar ocultándolos aparentemente. Primitivos humanos. Y, por primera vez en su larga carrera militar, sintió algo desconocido recorrer su columna vertebral. Allí estaba el consejero Dres Versan paseando por la ornamentada cámara, con su túnica ceremonial ondeando contra el pulido suelo de obsidiana. Los otros 7 miembros del Alto Consejo de Zarn observaban en un silencio incómodo, como la piel de su líder se ondulaba en tonos rojos y naranjas en señal de ira. Apenas contenía 12.000 naves. Drey finalmente gruñó, deteniéndose para mirar fijamente al comandante. Krex, quien permanecía rígido en posición de firmes. Frente a ellos, ¿esperas que creamos que un planeta atrasado de primates reunió en secreto una flota que rivaliza con nuestra gran armada? Lo presencié con mis propios ojos, alto consejero.
respondió Krex, esforzándose por mantenerla. Voz firme. De alguna manera han creado una enorme base dentro de su luna. La flota emergió de ella como insectos de una colmena rota. La consejera Mera Talavis se inclinó hacia adelante, su cuello serpenteante, extendiéndose con interés. Y afirmas que han reclutado a nuestros antiguos súbditos. ¿Especies que conquistamos o desplazamos? Sí, consejero. Reconocí al menos 5 especies diferentes sirviendo junto a los humanos, incluyendo teleritas y bosque. Un murmullo recorrió la cámara. Los teleritas eran ingenieros de renombre, y los bosque habían sido guerreros temidos ante los Sarn. Aplastaron su rebelión hace 2 décadas. El absurdo consejero Brahe tronó, golpeando la mesa con su enorme puño. Los bosque jamás se aliarían con mamíferos primitivos. Su aversión cultural por las especies no reptilianas está bien documentada. Sin embargo, Krex insistió. Los vi con mis propios ojos, trabajando en armonía con los humanos y otras especies. Algo los ha unido contra nosotros. Drey ha reanudado su paseo, cada paso resonando siniestramente. Supongamos, comandante, que su informe es preciso, que, de alguna manera, este planeta Tierra no solo ha desarrollado una tecnología mucho mayor de la que indicaban nuestros estudios, sino que también se ha convertido en un santuario para nuestros enemigos. ¿Qué exigió exactamente su almirante? Pero reconocemos su soberanía y sus fronteras reclamadas, que aparentemente ahora se extienden hasta la nebulosa cabeza de caballo. Este anuncio causó un gran revuelo entre los miembros del Consejo. La nebulosa cabeza de caballo estaba a casi 2000 años luz de la Tierra, abarcando docenas de sistemas ricos en recursos que los Sarn habían marcado para una futura expansión. Absurdo. Drey siseó cuando se restableció el orden. Sabemos que las especies emergentes pasan de la defensa planetaria a la reivindicación de territorio galáctico en un solo ciclo. ¿A qué juegan estos humanos? Desde las sombras al borde de la cámara, una nueva voz habló, suave pero que, de alguna manera, atravesó la tensión como una cuchilla de plasma. No están jugando, alto consejero. Hablan muy en serio. Todas las miradas se volvieron hacia la esbelta figura que salió a la luz. A diferencia del reptil escamoso Sarn, este ser tenía una piel azul iridiscente que parecía brillar con su propia luz interna. Grandes ojos facetados observaban al consejo con sabiduría ancestral. El embajador Talon Dres reconoció con un disgusto apenas disimulado. La Confederación Ardani no tiene ninguna autoridad en este asunto militar. El embajador Talon hizo una leve reverencia. El gesto, de alguna manera, transmitía más burla que respeto. Cuando una potencia militar amenaza a otra potencia militar emergente con la que compartimos fronteras, la Confederación Ardani sin duda tiene prestigio, sobre todo cuando esa potencia emergente ha solicitado reconocimiento diplomático formal. Un silencio atónito invadió la cámara. ¿Han estado en contacto con la Tierra?, preguntó finalmente Meera. Durante un rato, Telon confirmó su tono, sugiriendo que debería haber sido obvio. A diferencia de los Sarn, preferimos el diálogo a la dominación. Los humanos nos contactaron poco después de que sus naves de reconocimiento fueran detectadas en su sistema hace 50 años. Pero la piel de Dres se oscureció a un peligroso carmesí. Les han estado ayudando, proporcionándoles tecnología. Esto es una violación directa de los protocolos de no inferencia. La risa de Talón fue como el tintineo de la campana de cristal. Qué oportuno que de repente recuerdes esos protocolos, Dreas. No hemos proporcionado tecnología, solo consejos. Los humanos son extraordinariamente ingeniosos y aprenden rápido. Basta, gruñó Drey. Esta cámara es para el Alto Consejo. Puede presentar sus credenciales diplomáticas en otro momento, embajador. De hecho, se oyó otra voz desde la entrada de la cámara. Creo que el embajador debería quedarse. Esto también afecta a su gobierno. Una mujer humana entró con paso confiado en la cámara de consejo, flanqueada por 2 imponentes guerreros bosques. La temperatura ambiente pareció bajar varios grados cuando el consejo reconoció a la almirante Jenne Parker. ¿Cómo se atreve a entrar en esta cámara sagrada sin invitación?, bramó Rax, alzándose hasta su impresionante altura. Parker sonrió amablemente. Fui invitado por su mando militar supremo. Creo que el mandato oficial fue convocado para discutir los términos del armisticio, aunque debo decir que su sistema de invitación es innecesariamente complicado. El mando militar supremo no tiene autoridad para invitar a extraterrestres a las sesiones del Alto Consejo. Dras declaró fríamente.
Quizás no sea habitual, admitió Parker. Pero cuando 3 grupos de batalla Sarn pierden misteriosamente toda su energía y flotan indefensos en el espacio cerca de la frontera de Cygnus, se suelen hacer excepciones. Krex jadeó. Desactivaron 3 grupos de batalla. Son 30 naves. En realidad, 28, corrigió Parker. 2 lograron escapar. Impresionante ingeniería en esos modelos más nuevos. La consejera Meera levantó una mano para pedir silencio. Almirante Parker, mientras se observa su teatral entrada, ¿cuál es exactamente su propósito aquí? Seguramente no es amenazar a todo el Imperio Sarn en su propia capital. Nada tan dramático, consejera, respondió Parker, suavizando ligeramente el tono. Estoy aquí para acelerar las negociaciones. Los comandantes de mi flota están ansiosos por establecer límites claros, y algunos son menos pacientes que otros. Hablas como si ya hubiéramos acordado tus escandalosas reclamaciones territoriales. Se burló Dreas. Parker se encogió de hombros. Llámalos como quieras. La realidad es que la Tierra y sus aliados ahora controlan ese espacio. Podemos pasar meses en disputas diplomáticas formales o podemos reconocer el nuevo statu quo y seguir adelante. ¿Y si nos negamos? Desafió Bra. La expresión de Parker no cambió, pero algo en sus ojos se endureció. Entonces demostraremos por qué provocar a la humanidad es imprudente. El comandante Krex puede dar fe de nuestra preparación. Todas las miradas se volvieron hacia Krex, quien se movió incómodo. La flota humana es considerable, y su integración tecnológica de innovaciones de múltiples especies hace que sus capacidades sean impredecibles. «Cobarde», murmuró Bra. Parker ladeó la cabeza. ¿Es cobardía evaluar con precisión a un consejero de fuerza superior en la Tierra? A eso le llamamos sabiduría antes de que Bra pudiera replicar. El embajador Talón intervino suavemente. Quizás deberíamos considerar las implicaciones más amplias. Los humanos ya han obtenido el reconocimiento de la Confederación Ardani. El gremio comercial de Próxima ha iniciado negociaciones. Incluso la hegemonía Borlic ha expresado interés en establecer relaciones. Esta noticia claramente perturbó al Consejo. Los Borlic eran notoriamente aislacionistas. Que se acercaran a una nueva especie era algo sin precedentes. Dras miró a Parker con los ojos entrecerrados. ¿Qué le ha estado contando exactamente la galaxia sobre nosotros, almirante? Solo la verdad, alto consejero. Que el Imperio Sarn ha estado conquistando y desplazando sistemáticamente especies en 3 sectores. Que sus programas de adquisición de Aerosource han dejado 15 mundos inhabitables. Que sus armas biológicas en Próximo te mataron a 8 millones de civiles. Mentiras y exageraciones. Braared, dice el arquitecto de bocenocidio, retumbó uno de los guerreros Bosque junto a Parker, hablando por primera vez. Sus escamas se erizaron de ira apenas contenida. Dras lanzó a Brax una mirada de advertencia antes de volver a dirigirse a Parker. Se presentan como liberadores, pero amenazan con la guerra si no cumplimos con sus exigencias. ¿En qué los hace eso diferentes de nosotros? La sonrisa de Parker era agudísima. Una excelente pregunta filosófica. La diferencia radica en que no exigimos su territorio, ni esclavizamos a su gente, ni despojamos a sus mundos de sus recursos. Simplemente establecemos límites y decimos, no más. Un profundo silencio invadió la cámara mientras los miembros del consejo intercambiaban miradas, una comunicación silenciosa entre ellos. Finalmente, la consejera Meera habló. Almirante Parker, ¿podrían usted y el embajador Talón darnos un momento para hablar en privado? Por supuesto, Parker aceptó. Ella, Talón y sus guardias Bosque se retiraron a una antecámara. Pero esto es una locura. Los Brax explotaron en cuanto se quedaron solos. No podemos rendirnos ante estos advenedizos. Nuestras opciones parecen limitadas. Meera replicó con calma. Si realmente tienen 12.000 naves, un farol, interrumpió Brax. Ninguna especie podría ocultar semejante flota. Entonces, ¿cómo inutilizaron 3 de nuestros grupos de batalla? Preguntó Krax en voz baja. ¿Cómo neutralizaron mis sistemas de objetivos con un virus que nuestras defensas no pudieron detectar? Deira levantó una mano para pedir silencio. La pregunta no es si pueden hacer valer sus derechos. La evidencia sugiere que sí. La pregunta es qué respuesta es mejor para el Imperio. ¿No estás considerando seriamente reconocer su territorio? Preguntó Rex con incredulidad. Estoy considerando todas las opciones, respondió Dreas con frialdad. Incluyendo provocar a la humanidad es imprudente. El comandante Krex puede dar fe de nuestra preparación.
Todas las miradas se volvieron hacia Krex, quien se movió incómodo. La flota humana es considerable, y su integración tecnológica de innovaciones de múltiples especies hace que sus capacidades sean impredecibles. «Cobarde», murmuró Bra. Parker ladeó la cabeza. ¿Es cobardía evaluar con precisión a un consejero de fuerza superior en la Tierra? A eso le llamamos sabiduría antes de que Bra pudiera replicar. El embajador Talón intervino suavemente. Quizás deberíamos considerar las implicaciones más amplias. Los humanos ya han obtenido el reconocimiento de la Confederación Ardani. El gremio comercial de Próxima ha iniciado negociaciones. Incluso la hegemonía Vorlik ha expresado interés en establecer relaciones. Esta noticia claramente perturbó al Consejo. Los Vorlik eran notoriamente aislacionistas. Que se acercaran a una nueva especie era algo sin precedentes. Draz miró a Parker con los ojos entrecerrados. ¿Qué le ha estado contando exactamente la galaxia sobre nosotros, almirante? Solo la verdad, alto consejero. Que el Imperio Sarn ha estado conquistando y desplazando sistemáticamente especies en 3 sectores. Que sus programas de adquisición de Aerosource han dejado 15 mundos inhabitables. Que sus armas biológicas en Próximo te mataron a 8 millones de civiles. Mentiras y exageraciones. Braared, dice el arquitecto de vocenocidio, retumbó uno de los guerreros bosque junto a Parker, hablando por primera vez. Sus escamas se erizaron de ira apenas contenida. Draz lanzó a Brax una mirada de advertencia antes de volver a dirigirse a Parker. Se presentan como liberadores, pero amenazan con la guerra si no cumplimos con sus exigencias. ¿En qué los hace eso diferentes de nosotros? La sonrisa de Parker era agudísima. Una excelente pregunta filosófica. La diferencia radica en que no exigimos su territorio, ni esclavizamos a su gente, ni despojamos a sus mundos de sus recursos. Simplemente establecemos límites y decimos, no más. Un profundo silencio invadió la cámara mientras los miembros del consejo intercambiaban miradas, una comunicación silenciosa entre ellos. Finalmente, la consejera Meera habló. Almirante Parker, ¿podrían usted y el embajador Talón darnos un momento para hablar en privado? Por supuesto. Parker aceptó. Ella, Talón y sus guardias bosques se retiraron a una antecámara. Pero esto es una locura. Los Brax explotaron en cuanto se quedaron solos. No podemos rendirnos ante estos advenedizos. Nuestras opciones parecen limitadas. Meera replicó con calma. Si realmente tienen 12.000 naves, un farol, interrumpió Brax. Ninguna especie podría ocultar semejante flota. Entonces, ¿cómo desactivaron 3 de nuestros grupos de batalla? Preguntó Krax en voz baja. ¿Cómo neutralizaron mis sistemas de objetivos con un virus que nuestras defensas no pudieron detectar? Deera levantó una mano pidiendo silencio. La pregunta no es si pueden hacer valer sus derechos. La evidencia sugiere que sí. La pregunta es qué respuesta es mejor para el Imperio. ¿No están considerando seriamente reconocer su territorio? Preguntó Rex con incredulidad. Estoy considerando todas las opciones, respondió Dreas con frialdad, incluyendo el hecho de que actualmente estamos involucrados en otros 3 conflictos fronterizos que están agotando nuestros recursos. Añadir un cuarto frente contra un enemigo de capacidad desconocida sería problemático, pero sería una retirada táctica temporal. Entonces, Meera sugirió, mientras recopilamos más información sobre sus verdaderas capacidades, Dreas asintió lentamente. Precisamente, reconocemos su posición actual, retiramos nuestras fuerzas de las regiones en disputa y observamos. Si se han extralimitado, lo sabremos pronto. ¿Y si no lo han hecho?, preguntó Rex. La boca de Dre se torció a lo que parecía una sonrisa entre los Arn. Entonces exploraremos otras opciones, diplomáticas, económicas o de otro tipo. Cuando Parker y Talón fueron convocados, encontraron al Consejo en un acuerdo formal con Draz en el centro. Almirante Parker comenzó con una cortesía exagerada. Tras una cuidadosa consideración, el Alto Consejo reconoce las realidades cambiantes de nuestro vecindario galáctico compartido. Estamos preparados para reconocer la soberanía de la Tierra y discutir límites mutuamente aceptables. Pero la expresión de Parker no reveló nada. Una sabia decisión, Alto Consejero. Sin embargo, continuó Dres, su territorio reclamado, que se extiende hasta la nebulosa cabeza de caballo, es excesivo desde cualquier punto de vista razonable. Proponemos la línea Signis como un límite más apropiado.